tratar de continuar. El punto C. Ahí tenemos el punto C y el punto D. Vamos a cubrirlo lo más rápido posible. Estamos ahí. Usted ve un mapa que hay ahí a su lado derecho, en la figura 1.10. Pablo les escribió a los romanos desde Corintios. Ahí está parte de lo que tú estás hablando, mi amor. Por eso te dije que más adelante vamos a hablar de ese tema. Pablo le escribió a los romanos desde Corintios, cerca del año 57 después de Cristo. Recuérdense que nosotros estuvimos estudiando que hay personas que dicen que no fue así, que no fue así. Esa parte no la voy a discutir aquí. Vamos a tomar y vamos a ir entrando en contexto de esta parte para poder entender en qué lugar estaba y qué año era y qué sucedió antes de. Aquí vemos Roma, ¿verdad? Vemos una flecha que no va de Atenas, Corintios, y va directamente, usted ve esa flecha, Italia y después Roma. Vemos que pasa por Grecia, ¿verdad que sí? Y abajo está Creta. Ese es un mapa sobre el sentir y la dirección que tenía Pablo para escribir a Roma cuando estaba en Corinto. Ok, dice acá, estamos en el punto C, en la misma imagen que estamos en la página 21. Dice, la fecha de Romanos. Pablo escribió a Romanos aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Él permaneció en Corinto durante 3 meses. ¿Recuerdan lo que pasó cuando él estaba durante los 3 meses en Corinto? Ok. En el tercer viaje misionero, ¿se recuerda, hermana Dayana, que usted también respondió sobre ese tema cuando estaban hablando? 3 meses ahí estuvo sentir sobre escribirle, y por eso es que en el capítulo 1 responde del sentir de ir a Roma. Y yo voy de acuerdo con esta explicación sobre que él estaba en Corinto, porque estudiamos a profundo lo que es los tres viajes y 4 después ya que pasó de la isla Marta. Entonces, aquí en esta parte es que los eruditos entienden por el año citado que él escribió el libro de los Romanos. Dice en 3 meses del tercer viaje misionero que él estuvo, basado en Hechos 20, ¿verdad? Su 2:3. Vea Romanos 16, 1:23 y 1 de Corintios 1:14. Ahí expone parte de lo que fue esta explicación. Amén. Entonces, la ofrenda para los santos pobre en Jerusalén había sido recogida. Romanos 15, 25, 28. Ahí estuvimos, vamos a estar estudiando más adelante. Y Pablo pronto entregaría esa ofrenda en Jerusalén. Así que al parecer Pablo escribió a Romanos desde Corintio. Muchas personas entienden, como la hermana estaba preguntando, que porque se llame Romanos, lo escribió del mismo lugar. En muchas ocasiones, él escribió sus cartas en los lugares contrarios. O sea, por ejemplo, en este caso estaba en Corinto y le escribió a Romanos. ¿Por qué? Por la revelación que tuvo del Espíritu Santo y por el sentir que el Señor le ponía para que en ese momento él fuera a ese lugar. Entonces, aquí dice que él entregaría esa ofrenda a lo que es Jerusalén. Así que al parecer Pablo escribió Romanos desde Corintios, después de escribir 2 de Corintios. Mire lo que yo siempre le digo acá. Cuando los autores de los libros del instituto, usted o yo, decimos aparentemente, puede ser, seguramente, y en este caso, al parecer, no es que está afirmando, como yo le dije, hermano, hay muchos estudiosos, muchas personas que estudiaron y que por muchos años se quemaron sus pestañas, como decimos los latinos, para aprender y citar en torno a las fechas. ¿Por qué saben muchas cosas? Por las fechas, mis amados. Por eso es que siempre usted ve que en los estudios que decimos aquí, tenemos 57 después de Cristo, 100 después de Cristo, ¿me entiende? 800 así. O sea, ¿qué pasa? Eso es lo que le ayuda a los eruditos estudiosos que han hecho libros para institutos y para personas a estudiar, tener un estimado. Aquí dice, al parecer, el apóstol Pablo escribió el libro de los Romanos cuando ya había escrito 2 de Corintios. Por eso nosotros no vamos a poner las cartas de Romanos como que Hechos, Romanos. No podemos tenerla como en una manera organizada en torno a nuestra mente. Pero sí, ¿por qué dice esto aquí? ¿Por qué en Corinto dice esto? No la podemos tener organizada así. Aunque queramos organizarla, es muy difícil organizarla por fecha y por suceso en torno a como la tenemos en la palabra. Por eso muchas personas dicen que la palabra se contradice. Dios no libre, claro que no. Por eso muchas personas dicen que hay errores. Tampoco no. Lo que pasa es que son diferentes personas recibiendo diferentes informaciones
y escribiéndola conforme a lo que el Espíritu les revelaba. No podemos nunca dudar de esto. Entonces, la palabra tiene su poder, no hay que dudar de ella. Vamos a ver los primeros lectores. Vamos a leer esta parte. Algunos católicos afirman que Pedro comenzó la iglesia en Roma. Esto es muy importante. Personas entienden del catolicismo que Pedro comenzó la iglesia en Roma. Pero eso es imposible, es improbable. Esa es la parte que dice, es improbable y es imposible para aquellos que entiendan esta parte. Escuche bien, si Pedro era líder en Roma, sería de esperar encontrar su nombre en la lista de Romanos 16, pero Romano no menciona a Pedro. Si podemos ver, hermano, el que ha estudiado el libro de los Romanos lo entiende, pero en el transcurso de la lectura, ellos lo dicen porque el apóstol Pedro, parte de los romanos, ellos lo ponen como forma de idolatría también. Pero no lo cita la Biblia, y si no lo cita la Biblia, nosotros no lo podemos adjudicar, no lo podemos agregar. Entonces, los primeros creyentes de Roma publicaron haber sido judíos, que se convirtieron el día del Pentecostés, basado en Hechos 2, 18, 11. La iglesia de Roma probablemente, escucha la palabra aquí, probablemente comenzó como la de Antioquía. Creyentes comunes llenos del Espíritu Santo han empezado muchas iglesias. Vea Hechos 11, 19, 21. Otros creyentes pudieron haber sido convertidos de Pablo en Asia, Macedonia, que fueron lugares, y Grecia, donde estuvimos estudiando en el libro de los Hechos cuando él pasó por ese tiempo. Entonces, en sus primeros días, la iglesia de Roma probablemente era mayormente de judíos, pero incluía a algunos gentiles que tenían a Dios, Eso yo también lo creo. Yo también lo creo. Pablo cuando escribió a los romanos, el número de los gentiles en la iglesia de las casas había aumentado mucho más. Recuérdense que como mismo estuvimos leyendo en Hechos, el apóstol Pablo dice, bueno, yo voy a ser el predicador de los gentiles. Quédense ustedes siendo predicadores de los judíos en torno a lo que es la palabra circuncisión e incircuncisión. Yo le voy a predicar a aquellos que nadie le presta atención, a aquellos que no le permiten adorar a Dios, a aquellos que lo tienen al menos, a ellos yo les voy a predicar. Y por eso es que el autor dice aquí que aumentaron los gentiles, la iglesia de los gentiles aumentaron en aquellos tiempos porque Pablo le predicaba a ellos porque ellos tenían derecho de salvación. Así que ya ustedes saben, vamos a pasar a la próxima página, que es la página 22, que es su imagen número 6. Sí, su página, ajá. Ahí tenemos un mapa, hermano, que ahí yo le mando siempre a ustedes la clase para que ustedes la estudien, no la podemos ver toda. Ese mapa que está ahí, los lugares que el apóstol Pablo usaba las grandes ciudades como centros para evangelizar y discipular los alrededores. Mire cómo de Éfeso salía Antioquía de Pisidia, como salía Filipo, Tesalónica y Berea, y volvía también. Recordemos en la clase, siempre vamos a hablar de Hechos para poder hablar de muchas cosas de los viajes de Pablo, porque en Hechos fue que lo vimos y lo estudiamos, y ahí es que está la historia de los viajes de misionero del apóstol Pablo. Ahí vemos a Priscila, ahí vemos a Corinto, Acaya y Licia. Ese mapa yo quiero que usted lo estudie y lo que dice al lado. Yo le voy a leer solamente aquí esta parte, esta oración que dice: la obra misionera de Pablo muestra que Dios se preocupa por los cristianos de las grandes ciudades. A Pablo le gustaba ir a donde vivía la mayoría de la gente. Él visitaba las grandes ciudades como Antioquía, Siria, Efeso, Filipo, Corinto, Tesalónica y Roma, el centro del imperio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le gustaba esto? ¿Por qué él quería visitar? ¿Por qué él quería ir a esos lugares? Porque como estuvimos leyendo, el pecado era demasiado grande. Había demasiadas situaciones y él tenía la necesidad de que ellos recibieran, que ellos tenían lo que era la palabra, tuvieran la palabra y no tenían justificación para decir, no me convertí por eso. La hermana Yokairi levantó la mano, creo, ahora me salió, hermana. Pero cuando usted termine, tranquilo. Amén, amén. Vamos al punto número E, los propósitos de Romanos. Vamos a ver estos propósitos que están aquí. Estamos al lado de la pregunta número 11. Pablo les escribió a los romanos por 3 razones. Quiero que estén pendientes a estas 3 razones, estudiantes hermosos, bellos que están aquí. Escuche bien. ¿Por cuáles razones? Aquí vemos 3 razones importantes, aunque hay muchas más, pero estas son de las más importantes. Pablo les escribió a los romanos por 3 razones. Para impartir un don espiritual que fortaleciera a los creyentes en Roma, basado en Romanos 1:11. Ahí lo podemos confirmar.
Pablo quería que los creyentes de Roma se beneficiaran de su ministerio apostólico, el cual incluía la enseñanza. Ese era el interés que él tenía. Ese era uno de los propósitos. Que ese conocimiento que, como yo le dije al inicio, él adquirió en sus procesos de persecución, en su proceso misionero, él lo quería dejar sembrado. Pero no era para que gloriaran a Pablo, sino para que le dieran gloria y honra a Dios, y para los que se quedaran ahí preparados, siguieran construyendo otras iglesias en el Espíritu, siguieran armando personas, ayudando, creando discípulos para que la palabra se siguiera expandiendo. La segunda parte es para preparar el camino para que los creyentes romanos apoyaran su futuro ministerial en España, basado en Romanos 15, 23-29. Aquí parte de eso. Recuérdense que ellos se unieron después, los que se convirtieron, los que crecieron en Roma, los que conocieron al Señor en Roma, se unieron después en el viaje misionero en España. Él lo estaba preparando para esto porque también había gran trabajo, que eso lo vamos a estar viendo después en este lugar. Esta es la parte y la razón por la que él explica que el evangelio se había predicado por más de 25 años. Romanos 3, 8 y Romanos 6, del 1 al 2 hasta el 15. Los creyentes deben apoyar los ministerios que conocen bien. Así que Pablo tomó tiempo para explicar el evangelio. Hermanos, tenemos que apoyarnos unos al otro. Si usted es adorador, tenemos que apoyar ese adorador, y no por beneficio. Si usted es predicador, vamos a apoyar esa prédica. Vamos a orar si no podemos estar físicamente. Si hay que bendecir a alguna persona, mandarle para un pasaje. Si hay que bendecir a algún evangelista, que Dios nos suple, hermano. No lo podemos ayudar a todo, pero Dios sabe que usted lo hace con quien usted puede. Si hay que mandarle para que lleve ropa, si hay que mandarle para cualquier cosa que se necesite, hermano, apoyar el evangelio, estar ahí en las prédicas, estar ahí orando, unidos de acuerdo, hermano, unánimes de acuerdo. Eso es lo que Pablo estaba buscando. Y aquí dice, para mejorar las relaciones entre los judíos y los gentiles respecto a los temas de la salvación, de los alimentos y de los días especiales, basado en Romanos 2, Romanos 3, Romanos 11 y Romanos 14 hasta el 13. Hermanos, esta parte aquí era muy importante. Recuérdense los líos que se armaban sobre la manutención de las viudas y todo eso que sucedió que estuvimos viendo allá. Y también sobre el tema de la salvación y eso de la alimentación. Que había una separación. No, los judíos sí pueden ser salvos, pero los gentiles no. Pablo vino, rompió eso. Pero no lo separó, sino que rompió esa ideología y lo unió como un solo cuerpo, en un solo nombre, como un solo pueblo. Por eso no podemos nosotros aceptar las divisiones que hay ahora. Quizás la persona de aquel lugar, de aquella iglesia, de aquella nación, no hablan como nosotros, no se visten como nosotros, pero tenemos que respetarlo y amarlo. ¿Por qué? Porque ellos le sirven a Dios. Ahora, Dios le va a juzgar qué sé yo, lo que hay, excepto a que sean sectas, o sea, ya cuando son sectas. Pero cuando son personas que tienen el conocimiento de la palabra y que predican la palabra, que quizás culturalmente hacen y usan cosas que nosotros no lo usamos, no podemos juzgar, vamos a dejarle eso a Dios, pero siempre apoyar en oración y tratar de nosotros unirnos a distancia, hermanos, con nuestro hermano de Honduras, nuestro hermano de Puerto Rico, Estados Unidos, Israel, España, Colombia, Venezuela, no importa dónde esté la persona. Aquí lo importante es que nosotros estemos de acuerdo, unánimes, hermanos, y aunque quizá a mí no me gusta cómo habla Rosa, no me gusta cómo habla Altagracia, no me gusta cómo Alexandra se pone un zapato, no me gusta cómo Dayana hace esto y hace lo otro, no, ese no es el punto del evangelio, hermano. El punto del evangelio es predicar con poder y autoridad a aquellos necesitados y a aquellos que ya son cristianos, dejárselo a Dios para que Dios sea que vaya trabajando con cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos obligación, como yo le decía en unos videos pasados, de forzar a nadie, ni obligar a nadie a que le sirva al Señor. Nuestra parte es hacer lo que el apóstol no habla de obligar. El apóstol no dice palabras ofensivas porque él era apóstol, no. Él apoyaba a la persona y trataba de unir a aquellas personas. Dice, el evangelio que Pablo predicaba ofrece perdón gratuito para todos, hermano. Un perdón gratuito para todos. Vamos a la imagen número 7, que es la última. Ahí tenemos el punto F y el punto G. Recuérdense que siempre tenemos varios puntos. Esta vez, ahí lo terminamos. No voy a cubrir todo el cuadro, porque me imagino que ya usted lo estudió. Yo voy a leer esta parte del punto F, voy a leer 3 de esta, y luego 2 o 3 del cuadro, para luego orar y despedir y si hay alguna petición, orar.
Amén. Dice, las características especiales de los romanos. Estamos al lado de la pregunta número 12. Ahí estamos en la página número 23, que es la imagen número 7, que es la última, creo que la 7, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo incluye, Dios bendiga a nuestra hermana Giovanni, el apóstol Pablo incluye algunas características especiales en la carta a los romanos. ¿Usted escuchó bien? El apóstol Pablo incluye algunas características especiales en la carta de los romanos. Estamos en la última imagen, hermana Giovanni, en el punto F. Amén. Entonces dice aquí, él usa un estilo de preguntas y respuestas en la figura que vamos a ver más adelante. Cita el Antiguo Testamento como 60 veces en la figura, vamos a verlo aquí. Enfatiza la justicia de Dios basado en Romanos 1:17. Habla de nuestros pecados y del problema de la carne. Hermano, hay personas que no les gusta hablar del pecado. No es porque yo lo quiero que usted lo tenga ni yo lo quiero tener, sino es que si hay un pecado en mi vida que yo no he podido, Dios me guarde, Dios nos guarde, yo no lo he podido superar, tenemos que tratar en ese tema. Hermano, vamos a poner un ejemplo. La hermana Marisa tiene una situación en su vida de odio. Tiene odio, rencor, no solamente por personas específicas, sino cualquier persona que no le satisfaga sus deseos X, esa persona la odia. Marisa odia inmediatamente a las personas por cualquier cosa. Vamos a ver el problema. El apóstol Pablo aquí nos enseña a que nosotros tenemos que reconocer el pecado. No es para quedarnos con él, sino para que cuando tú reconoces tu situación actual, tú sanas. Muchas personas entienden por qué yo no tengo el Espíritu Santo, por qué yo no fluyo en los dones que Dios me ha mandado a fluir, por qué el ministerio no progresa en mí. Vamos a estar hablando de muchas de estas cosas, hermanos. Recuérdense que aquí estamos entrando a lo que es la introducción, entendiendo un poco lo que es el libro de Romanos. No podemos dar todo el mismo día. Pero si yo quiero enfatizar en esta parte, el apóstol Pablo, me encantaba esta parte. Ok, tú eres judío, tú eres el que tiene derecho a recibir la salvación. Pues déjame decirte que como tú tienes derecho, aquí también los gentiles tienen derecho, pero vamos a sanar el corazón. El apóstol Pablo trataba de que cuando tuvo los conflictos con el apóstol Pedro también, no hubo una discusión para ofender al apóstol Pedro, sino que le dijo lo que dice que lo confrontó, le dijo lo que tenía que decirle y se apartó de él porque no estaba de acuerdo con lo que él decía. Perdón, y con esto no quiere decir que el apóstol Pedro no era un hombre de Dios, pero no estaba bien. No estaba bien. Lo que él justificaba, lo que él atacaba, él lo hacía oculto para agradar a los judíos, pero compartía también, ya usted sabe, ya con los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo quería que él identificara su problema, que él reconociera que él estaba mal, para que él sanara ese pecado, para que él sanara esa situación. Y como le puse el ejemplo de Marisa, ¿verdad? Marisa tiene esa situación, pero Marisa posiblemente esté en la iglesia, posiblemente Marisa predique, posiblemente Marisa haga muchas cosas que no está mal, pero escuche bien, hermanos, hay una situación que Marisa no fluye en los dones que el Señor ya le ha mandado. En los dones espirituales puede ser que Marisa sea una profeta del Señor. Y pasan años, Marisa no fluye en los dones que ya Dios le ha hablado. ¿Y qué pasa con la ilustración de Marisa que tenemos? Es que si yo no reconozco mi pecado, hermano, yo no voy a salir adelante. Y lo que Dios me prometió, porque hay cosas que no recibimos, porque tenemos en nuestra vida, hermano, cosas que no queremos soltar. El apóstol Pablo, cuando hablaba en sus cartas, en muchas ocasiones que mandaba carta para que, como en caso de los Corintios y primera de Timoteo, él quería que las personas sanaran, reconocieran y sanaran para que la iglesia siguiera creciendo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y reconocer que nosotros como hombre y mujer de Dios tenemos que escudriñarnos nosotros primero. Que escudriñarnos nosotros como hombre y mujer de Dios para poder sanar el pecado o cualquier situación, porque a veces no lo vemos como pecado. Pero hay situaciones en nuestra vida que se cuenta como si fuera un pecado y no nos permite a nosotros tener esa comunión con el Espíritu Santo. Dice aquí, él se concentraba en el Espíritu Santo como la clave para la victoria sobre el pecado y la carne. Concentrarse en el Espíritu Santo como extracable. Es importante tener esta parte de que el Espíritu Santo es la solución de nosotros en torno
a esto, hermano. El Espíritu Santo nos consuela, nos reprende, nos edifica, nos ayuda, nos habla. No lo haga así. Entonces, el apóstol decía que decía, y para nosotros aquí en esta exposición lo dice todavía, porque esas palabras nunca se van a callar. La Biblia sigue grabando, hermano, son nuevas cada día. Ellos ya se fueron con el Señor, ya personas que no existen, pero son vivas y eficaz. O sea que para mí lo sigue diciendo, una palabra que retumba en nosotros, lo que es la palabra de Dios. Él también explica que el papel de los judíos en el plan de Dios para la salvación no era solamente para los judíos, también era para los gentiles, y aplica las verdades del evangelio a la vida práctica y diaria, basado en Romanos 12:15. Eso lo vamos a estar viendo conforme vaya pasando los días, las semanas y la clase. Amén. En el punto aquí que tenemos, el último punto, bosquejo que muestra los temas de Romanos. Esta parte, ese cuadro de la última imagen que usted tiene ahí, en la página 23, yo quiero que usted lo tome en cuenta. No lo vamos a leer entero. El tema de Romanos es justicia, hermano. Nuestro bosquejo enfatiza 5 aspectos de la justicia de Romanos en esta figura. Vamos a ver esos 5. La primera, pecado. Nuestra necesidad de justicia. Justicia. Dios nos provee justicia, perdón de la paga del pecado. Santificación. Dios produce justicia en nosotros, libertad del poder del pecado. Elección. Dios ofrece justicia a judíos y a gentiles. Relaciones. Dios exige justicia entre nosotros, amarlo a Él y a otros. Y usted ve que cada una de esas explicaciones que le estoy dando desde la A hasta la, ¿verdad? A hasta la E, van rellenando respuestas que nosotros a veces no que no la tenemos, sino que no la queremos entender. El pecado de los gentiles, el pecado de los judíos, el pecado de todos. Cuando hablamos de pecado, no podemos decir que los gentiles pecan más que otros. Cuando son pecados diferentes, ya usted sabe, pero todos pecamos, dice la palabra. Fuimos destituidos, hermano, fue por gracia que hoy podemos decir que somos salvos. Amén. Mire entonces esta parte del mismo libro. Están todos en Romanos, usted lo ve a su mano izquierda, en el centro está el tema, y ahí usted ve pecado, justificación, santificación, elección y relación. Quiero que por favor usted lo lea, no me lo pase así, léalo, para que usted lo pueda estudiar. Ya hemos terminado esta parte acá. Más adelante le estaré mandando la clase del próximo lunes. Quiero orar. El hermana Yokairi, vamos a despedir esta clase. El hermano